Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandra Martínez, soy médico especialista en medicina del trabajo y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el COVID en las empresas. Como bien saben, el personal de enfermería pues tiene también injerencia dentro del área industrial. De hecho, son muy socorridos y ustedes son la mano derecha siempre del Departamento de Salud y Seguridad. Por eso es tan importante saber qué vamos a hacer respecto a lo que está sucediendo a nivel mundial con el COVID, si pertenecemos a uno de estos departamentos de salud en alguna empresa, no importa el giro de la misma. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Esto no se trata ahorita del protocolo en sí que lanzó gobierno federal. Vamos a tener otra plática posteriormente sobre los detalles específicos de cómo realizarlo y cómo clasificar a nuestra empresa, pero ahorita es una introducción para saber qué es lo que se pretende o cuál es nuestro papel como personal de salud en la empresa. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues que COVID es un problema de salud pública a nivel mundial, ¿no? Vamos a ver algunas recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, sobre todo a nivel de industria, y qué tipo de respuestas o sobre todo en dónde vamos a tener injerencia el Departamento de Seguridad y Salud en el trabajo en las empresas, sobre todo enfocado a salud. Entonces, esta imagen la tomé de la página de la Universidad de Johns Hopkins el día de hoy para que estuviera lo más actualizada posible y vemos que tenemos hasta ahorita 211.728.725 casos y de defunciones 4.429.474. Como podemos ver, todo el mundo está bastante afectado por esta pandemia, ¿no? Entonces, eso hace que tenga una repercusión a nivel mundial. Ahora, ¿qué es el coronavirus? Como sabemos, pues este es un nuevo virus que nos hace 100% vulnerables, es rápidamente transmisible, el número de casos se eleva en muy corto tiempo. ¿Y a dónde nos lleva esto? A una saturación de los servicios de salud. Y obviamente con una alta mortalidad. Hasta ahorita los estudios mencionan que va de un 6 e incluso a un 8% de mortalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como parte de la respuesta en cuanto a la industria? Primero tenemos que categorizar a nuestra empresa, sobre todo aquí a nivel nacional. Eso nos habla de qué normas o criterios vamos a seguir para poder retomar nuestras actividades. Tenemos que detallar quiénes son nuestro personal vulnerable, los servicios básicos con los que debe contar nuestra empresa, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito del COVID-19. Esta es una enfermedad respiratoria nueva y se identificó por primera vez en Wuhan, China. Este pertenece a una familia de coronavirus que causan enfermedades leves a graves tanto en humanos como en animales y se transmite de persona a persona a través de gotas y en contacto con superficies contaminadas. Los estudios recientes han demostrado que esta transmisión a través de superficies es muy poco eficaz, entonces empieza a perder un poquito de importancia todo lo que vemos en la calle de los tapetes sanitizantes, porque la realidad es que la transmisión se da a través de gotas en el medio ambiente, es un virus respirable, entonces no tiene mucho sentido el estar gastando recursos en la sanitización del calzado, por ejemplo, pero sí lo tiene el que nosotros podamos exigir y capacitar a nuestro personal para un uso correcto de un equipo de protección respiratoria. Ahora, este es el virus, es un virus RNA que tiene ciertas proteínas de superficie o espículas. Estas espículas moradas que pueden ver ustedes aquí son específicamente las que le dan la capacidad de adherirse a otras células, sobre todo las células que va a infectar, y además estas son las que le dan la capacidad de mutar y son las que generan las diferentes cepas de coronavirus que conocemos.
En esta imagen, por ejemplo, podemos ver del lado derecho vienen todos los tipos de cepas que se han detallado del coronavirus, vienen nada más codificadas, pero esta cepa verde es la cepa alfa, que fue la que inició en el 2020 con la pandemia. Podemos ver que a nivel mundial era como la más común y después se fueron agregando otro tipo de cepas. Si vemos esta gráfica, el naranja clarito, es la cepa delta, que es la que ahorita está predominando a nivel mundial, y aquí en México representa casi el 80% de las cepas que están circulando. Ahora decíamos los mecanismos de transmisión, ¿no? Tenemos un mecanismo directo, que es el contacto mucosa-mucosa. El indirecto, que es el que decíamos de superficies, que yo llego al súper, tomo una lata de atún y al final no me la llevo, yo estoy infectada, dejo la lata de atún, llega alguien más, la toma y después se lleva la mano hacia la nariz o hacia la boca o hacia los ojos. Es muy raro y, como les decía, muy poco eficaz que este tipo de transmisión se dé. Y el del medio ambiente, ¿no? Que es a través de gotas, que se da en menos de 1.5 metros, y el nuevo o el que se está estudiando y que responde a muchas de las acciones que ahora nos están solicitando es por medio de aerosoles, que se requiere o hay más de 2 metros de distancia entre una persona y otra. ¿Por qué pasa esto? Creíamos antes que solamente las microgotas eran las que lograban la transmisión de este virus, ¿no? Por eso empezamos a poner medidas del distanciamiento social. Sin embargo, hay varios estudios que se han hecho en donde comprueban que en un área cerrada con mala ventilación, aunque la persona esté a más de 2 metros de distancia una de otra, si una está contagiada, estos aerosoles se van a suspender en el aire y van a viajar hasta la otra persona y a introducirse a su vía aérea. Por eso es que ahora es tan importante el poder establecer que mi área de trabajo tiene una ventilación adecuada. Por ejemplo, si vemos este estudio, habla de un brote que se dio en un call center en Corea del Sur, en donde podemos ver todos los casos en azul, son los casos positivos. Este es un ala del piso 10, esta es otra ala del piso, y entre las dos pues hay una barrera, ¿no? Física, elevadores, escaleras, etcétera, ¿no? Entonces, alguien de esta ala dio positivo y pues obviamente hubo un contagio de toda el ala. Y también se ve que hay contagio en otras personas del ala contraria, ¿no? Lo cual nos hace sospechar que si aquí se emiten aerosoles, estos pueden viajar a través de todo el piso o el área de la que estamos hablando y contagiar al resto de personas. Hay otra parte, otra gráfica de este estudio que habla del resto del edificio. Es un edificio de muchos pisos y se ve como por ejemplo, dijimos que este es el piso 10, que en personas del piso 9 sí había contagios, pero personas ya de otros pisos no presentaban ningún contagio a pesar de que comparten el mismo elevador, las mismas escaleras, las mismas superficies y no había un control de desinfección de las mismas, lo cual nos lleva a sospechar que pues sí, lo común es el aire respirable de esa misma zona, que en este caso fue el piso 10, que hace que haya este tipo de contagio, ¿no? Por eso hablábamos de los mecanismos de transmisión, que tiene que ser un mecanismo respirable, ya sea a través de gotas o de aerosoles. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, decíamos que la cepa de Wuhan original una persona contagiada podía infectar a 2 más. Como hemos visto, este coronavirus ha ido mutando o cambiando de cepa y ahorita pasó por la primera oleada de Europa, en donde ya una persona infectada podía contagiar a 3. La cepa alfa, donde una persona podía contagiar de 4 a 5, y ahora estamos viendo la cepa delta, que como todos sabemos es mucho más contagiosa, y puede llegar a contagiar de 5 a 8 personas, lo cual nos habla de que si este virus sigue mutando, pues por eso dicen que vamos a llegar quizá
a comportarse como las paperas, donde una persona contagiada puede infectar a 12, y el sarampión, ¿no? Que incluso una puede infectar a 18. Entonces, ¿por qué es importante? Y vamos a tener que estar muy sensibilizados nosotros con las pruebas, los periodos de incubación, porque el personal de su empresa a quien va a acudir va a ser a ustedes, a preguntarles qué hago, cuándo lo aíslo, cuándo le hago la prueba, qué significa esta respuesta. Entonces, tenemos que saber los periodos de incubación, que van de 1 hasta 12.5 días, aunque la media estimada ya va de 5 a 6 días. Recientemente, hace 2, 3 días, hablaban epidemiólogos nacionales de Monterrey y de León, Guanajuato y de la Ciudad de México, que están presentando personas que a los 2 días ya tienen síntomas, 2 días de haber tenido contacto con una persona positiva. Entonces, el periodo de incubación está siendo cada vez más corto, quizá responde a esta cepa delta que se está presentando ahorita. Entonces, en cuanto tengamos un personal positivo en nuestra empresa, tenemos que hacer todo el proceso de investigación, de epidemiológico, para saber cuáles son los contactos y empezar a hacer un aislamiento correcto. Ahora, clínicamente, ¿cómo se presenta el coronavirus? Antes sabíamos o decíamos, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor articular, fiebre, tos. Sin embargo, esto se ha visto modificado por la vacunación. Ahora tenemos diferentes cuadros clínicos y existen 3 tipos de pacientes principalmente. El paciente agudo, que es el que se va a presentar desde que se da su exposición, que puede ser 1 o 2 semanas antes, como hablábamos. Entonces, se da el inicio de síntomas en esta línea punteada y en la primera semana se presenta el paciente agudo, que es el que va a tener fiebre, dolor de garganta, tos, y que si este ya está vacunado, va a presentar un síndrome catarral como un dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor muscular, y generalmente este cuadro clínico va a durar 1 semana. La mayoría de estos pacientes se va a aliviar sin problemas y menos del 20% va a pasar a la siguiente etapa inflamatoria o hiperinflamatoria, que incluso es la etapa más peligrosa de la infección, que va del día 7 al día 10 y justo se llama etapa hiperinflamatoria, y en esta es donde está indicado el administrar corticosteroides, no antes. Entonces, es importante, vamos a ver más adelante, que ya existe una guía de tratamiento para COVID y a los pacientes que son detectados de manera aguda no hay que suministrarles corticosteroides porque podemos inmunosuprimirlos. Lo que se pretende es que en la segunda fase de hiperinflamación es donde se dé los corticosteroides para evitar la inflamación bronquial y que se evite la extravasación y por lo tanto la neumonía. Bueno, y el tercer cuadro clínico o tipo de paciente es el paciente o el síndrome post-COVID que se da de la tercera semana en adelante. Y este paciente puede presentar fatiga, disnea, ansiedad, depresión, palpitaciones, dolor muscular, y hay estudios que nos hablan de que quizá este síndrome post-COVID responde a la existencia o persistencia de unas proteínas en las células de defensa, es decir, se queda como información del virus dentro de nuestras células inmunológicas, lo cual va a desencadenar una inflamación sostenida y esta puede llevarse de 6 hasta 15 meses. Y esto se llama síndrome crónico de fatiga. Entonces, por eso también es muy importante saber que a los pacientes que tuvimos, bueno, a los trabajadores que tuvimos con una infección por COVID, no podemos solicitarles una prueba PCR como requisito para poder regresar a laborar, ¿ok? Porque como dicen los estudios, la información genética de la
de la cápsula vírica va a quedar inmersa en muchas células inmunológicas nuestras y no quiere decir que el virus esté activo ni que seamos contagiosos. Ahora, así es como se presenta la variante Delta. Si pueden ver, se divide esta gráfica en dos. La lila clarito es la Delta y la rosita es pues la variante clásica. Como pueden ver y veíamos en las imágenes anteriores, esta variante Delta es mucho más contagiosa, tiene mucho más carga viral que la variante clásica. Por eso es que una persona con variante Delta puede contagiar de 5 a 8 personas más. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia, pero aquí vamos a ver cómo se va presentando los diferentes tipos de cuadros clínicos y los test. Entonces, vamos a hablar más adelante del tipo de test. Generalmente la PCR y el test de antígeno van a estar positivos, obviamente, cuando tengamos el cuadro clínico florido. Una vez que el cuadro clínico termina o va en descenso, el test de antígeno ya no puede ser que nos dé falsos negativos, pero el test de PCR va a continuar hasta puede ser 25 días posteriores, aunque les menciono, hemos visto casos de meses con PCRs positivas. Entonces, este sería, la PCR es el estudio o el gold estándar para saber si hay o no infección, porque incluso lo puede detectar previo al inicio de síntomas, que lo vemos igual marcado aquí en la línea punteada. Entonces, desde antes, aquí se puede ver en esta esquinita sí, de la pendiente de ascenso, aquí en azul, desde ese momento la PCR puede darnos una respuesta de si es positivo o negativo. Idealmente, cuando les pregunten en qué momento hago una prueba a una persona que tuvo un contacto con alguien positivo, de 3 a 5 días posteriores al contacto. ¿Por qué? Porque justo es lo que estamos hablando del periodo de incubación. Si ustedes le hacen un test de antígeno, que es una prueba rápida, donde se introduce un hisopo a través de la nariz, entonces ustedes toman la muestra y puede salir un falso negativo. Y eso es lo que está sucediendo mucho en estos momentos, que hacemos las pruebas antes de que puedan ser útiles, nos da falsos negativos, eso crea una falsa confianza. La persona que puede estar contagiada sigue conviviendo, sigue no teniendo la precaución del aislamiento y genera un contagio pues importante. Entonces, por eso es que es importante saber en qué momento debo hacer la prueba. Aquí vienen los días marcados. Quizá esta gráfica les pueda ser útil para tomar ese tipo de decisiones. Lo ideal sería hacer las pruebas una vez iniciados los síntomas. De lo contrario, como vemos, del contacto del día 4 al 1 previo, por eso les decía, de 3 a 5 días después de tener el contacto con alguien positivo, hacer la prueba. Ahora, ¿qué es lo más importante o qué es lo que sucede con el SARS-CoV-2? Pues que nos lleva a una hipoxia sostenida, ¿no? Entonces, ese es el problema. La imagen que ven a su izquierda, pues es una tomografía en donde se observa varios áreas neumónicas dentro del campo pulmonar bilateral y podemos ver que el coronavirus lo que genera es una inflamación a través de la barrera alveolo-aire y eso genera una extravasación de la misma, lo que genera la inflamación y acúmulo dentro de los pulmones o bueno, los bronquios. Síntomas. Los síntomas más comunes que conocimos cuando esto debutó era fiebre, cansancio, tos seca, y nos decían síntomas graves, fiebre alta, neumonía o disnea, ¿no? Dificultad para respirar. Porque es importante que conozcamos los síntomas, porque insisto, ustedes van a ser el contacto directo que va a tener el personal de la empresa, quien va a solucionar las dudas, quien va a marcar pautas. Ustedes van a ser los encargados de diseñar cuestionarios de entrada o de ayudar para su diseño. Esto va a ser y será siempre un trabajo interdisciplinario. La salud
y seguridad en las empresas es algo interdisciplinario, pero ustedes son una parte importante del mismo. Entonces, hay muchos cuestionarios de entrada que se hacen, sobre todo en las empresas, para poder permitir el ingreso de los trabajadores. Entonces, hay varias gráficas, o bueno, más bien tablas circulando, que nos dicen cómo diferenciar entre COVID, gripe o resfriado. Si lo leemos detalladamente, podemos ver que ya no es una verdad absoluta, ¿no? Periodo de incubación COVID de 1 a 14 días, mientras la gripe y el resfriado de 1 a 3 días. Como les comentaba, en estos momentos ya la cepa delta está haciendo que los cuadros clínicos se den en este periodo de incubación, o sea que ya no nos serviría para diferenciar. Inicio de síntomas gradual. Y según dicen, la gripe es abrupto y el resfriado es gradual, tampoco nos da mucha pauta. La fiebre es común, la tos también es común, la fatiga también es común en los 3 casos, la secreción nasal, la congestión nasal. Entonces, ahorita cualquier síntoma respiratorio es dato de COVID, sobre todo si hubo una sospecha de contacto, ¿ok? También presentan diarrea. Es muy común que ahora se esté presentando, sobre todo en niños. Este siempre ha sido el síntoma pivote o el síntoma clásico de niños. Entonces, diarrea con fiebre, ahorita tenemos que sospechar que haya algún contagio. Dolor en cuerpo, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida de apetito, dificultad para respirar y otros problemas respiratorios. Obviamente estos ya son datos de una enfermedad avanzada, que pues ya sería muy obvio en ese momento, ¿no? Pero el punto aquí es que no hay ninguna receta para poder saber clínicamente cuándo es COVID y cuándo es simplemente un resfriado. Lo ideal sería realizar el aislamiento a menos que tengamos alguna evidencia de que eso se trata de algún cuadro de alguna alergia. Entonces, todo personal necesita una valoración, ya sea por ustedes que son el departamento de salud, por el médico o, en todo caso, alguna valoración de al médico institucional, si es que cuenta con la seguridad social o de algún médico privado, que puedan valorar realmente si no se trata de un cuadro clínico COVID. ¿Qué es importante? La oximetría de pulso. No necesariamente vamos a presentar hipoxemia en las etapas tempranas, pero ¿qué está sucediendo o qué se ha visto? Que también COVID tiene una afección a nivel del sistema nervioso central en el sistema regulador de la respiración. Entonces, puede que el paciente no tenga otros síntomas y esté cursando con hipoxemia. Y esto, bueno, como les decía, es de origen central y se le conoce como la hipoxemia feliz, que son personas que pueden estar saturando incluso al 70% sin tener otros síntomas o sin tener la sensación de disnea. ¿Por qué es importante? Porque el tratamiento base es siempre el oxígeno. La oxigenoterapia es lo que va a salvar vidas. Vamos a ver más adelante que hay múltiples tratamientos que se han sugerido. Algunos han demostrado su utilidad, muchos otros no, pero siempre es importante que la oxigenoterapia se dé en el momento indicado. ¿Por qué es esto? Ustedes como personal dentro de una industria van a ser el primer contacto con toda persona que se haya conocido como positivo. Va a llevar aislamiento en casa y el deber ser es que tenemos que tener contacto con ellos mínimo una vez al día para saber cómo se encuentran. Entonces, la sugerencia es que todo personal que esté en casa aislado porque es positivo, tiene que estar tomando su oximetría de pulso cada 3, 4 horas para poder ver que esto está en niveles normales, ¿ok? Y de lo contrario, pues que deba o pueda asistir a una atención hospitalaria. Siempre tiene que estar por arriba del 90% la oxigenación, porque debajo de la misma ya empezamos a tener problemas o repercusiones a nivel sistémico, sobre todo, pues sí, de hipoxia, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante tener un oxímetro de pulso. Importante también, ahorita hay muchos oxímetros
debe de ser un oxímetro que cumpla con todos los requerimientos dentro de las normativas de producción. Hay muchos que están importando de China, entonces solamente a sugerencia, seleccionen algunas marcas, ustedes como personal de salud de la empresa, y hagan el estudio de la marca. Cuando vienen las especificaciones del mismo, dice qué tan bueno o fidedigno es, no solamente por la caja, sino hay que hacer una búsqueda a través de internet para poder hay muchos estudios en donde se han probado diferentes marcas y tipos de oxímetros para poder sugerir el mejor a nuestro paciente, ¿no? O a nuestro trabajador en este caso. Ahora, ¿cómo hacemos un diagnóstico de certeza? Decíamos que clínicamente ahorita todo lo que sea infección de vías aéreas superiores va a ser sugestivo de COVID. ¿Cómo hacemos un descarte o un diagnóstico de certeza? Pues a través de las pruebas, ¿no? La prueba PCR va a ser el gold estándar, es 70% sensible y 100% específica. Si esta sale positiva es porque es positivo y usted tiene coronavirus. Las otras dos pruebas, que son pruebas rápidas, es la prueba de anticuerpos, que tiene una sensibilidad de un 40% y una especificidad del 90%, y la de antígenos, que también es una prueba rápida, que tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad del 90%, y cuando tenemos síntomas, esta aumenta su sensibilidad a un 85%, que son las pruebas que mencionábamos antes, ¿no? Sobre todo anticuerpos, que es esta segunda, se utiliza para saber si ya estuvimos expuestos. Quizá fuimos o cursamos con un cuadro asintomático y nunca lo supimos, sin embargo, nuestro cuerpo ya desarrolló una inmunidad. Y antígeno tiene que ver todavía con el virus, así como la PCR. Estas dos detectan directamente al virus. Por eso es que son las que vienen mencionadas dentro de la gráfica de la que hablamos, ¿ok? PCR te detecta el virus desde antes de que presente síntomas, desde 4 días antes del inicio de síntomas, mientras que la prueba de antígenos lo ideal es hacerla una vez iniciados los síntomas o de 3 a 5 días posteriores al contacto con la persona positiva. Ahora decíamos de tratamientos, se han sugerido varios tratamientos. Hay una guía que lanzó el gobierno federal. Aquí abajo les puse la liga. ¿Y cuáles son los tratamientos sugeridos? Esteroides, acitromicina, ivermectina, inhibidores de la interleucina 6, inhibidores de quinasa, colchicina, anticoagulantes, liponavir, etc. Todo eso, yo creo que ya lo han escuchado, lo hemos utilizado muchas veces en diferentes momentos, sobre todo acitromicina, ivermectina, que es lo que generalmente al inicio se estaba sugiriendo. En esta guía, por ejemplo, se hizo basada en varios estudios epidemiológicos y, por ejemplo, este es el índice de la guía, que justo viene dividida así. ¿Qué medicamentos se pueden usar para tratar COVID-19? ¿Qué medicamentos no se deben usar para tratar COVID-19? ¿Y qué medicamentos para la COVID-19 solo se deben usar en un protocolo de investigación? Entonces, ¿qué está comprobado que sí sirve? E incluso les pido que por favor la lean con cuidado. Estos medicamentos se han utilizado con buenos resultados, pero cada uno tiene su indicación específica. La heparina no fraccionada está indicada para pacientes con una enfermedad grave, tratando de evitar justo la la trombosis masiva o el cuadro trombótico que genera o desencadena esta enfermedad. La dexametasona, también les comentaba, está indicada solo en pacientes que ya están en la fase hiperinflamatoria, que es de los 7 a los 10 días posteriores al inicio de síntomas, justo tratando de evitar un poco esta inflamación a nivel pulmonar. El remdesivir sí está también comprobado su uso, y la oxigenoterapia y el tocilizumab, ¿no? Son esos medicamentos, pero todos tienen su indicación específica.
Los que no han demostrado utilidad, pues son los que vienen aquí mencionados: acitromicina, ciclosporina, dióxido de cloro, factor de transferencia, hidroxicloroquina, liponavir, ritonavir y oseltamivir. ¿Por qué es importante leer la guía? Viene indicado por qué es que se dice que no se deben usar, cuáles son los riesgos que han presentado más allá de los beneficios, ¿ok? Y qué otros medicamentos están en estudio, que es el último apartado que viene en la guía. Estos mencionados: colchicina, ácido acetilsalicílico, baricitinib, bamlanivimab, etesevimab y otros células madres, ivermectina, que, bueno, muchos también hemos oído, ¿no? Que la ivermectina, hay varios estudios que demuestran que ha tenido beneficios, pero no podemos indicarlo en este momento porque no hay estudios suficientes para poder hacer el uso ya ampliado de la misma. Entonces, la guía está bien hecha y vale la pena leerla. Y a lo mejor ustedes, insisto, nosotros como personal de salud en la empresa, pues no vamos a ser el médico responsable del tratamiento, pero siempre es importante saber y poder orientar y poder dar cierta certeza y tranquilidad a nuestro personal de salud. La adherencia que ellos tengan hacia las especificaciones y sugerencias que hagamos va a estar directamente relacionada o va a ser proporcional a la certeza que les demos. Por eso tenemos que tener información fidedigna y poder darles una respuesta ante las dudas que tengan. Ahora, ¿qué sucede con las vacunas? ¿No? Les decía que ya muchos de los cuadros clínicos se ven modificados porque ya estamos viendo la vacunación. Entonces, ¿cuántas vacunas existen a nivel mundial? Este es un inventario que se hizo en julio 20 del 2021. Y había estas: Pfizer, Moderna, Gamaleya, Oxford, AstraZeneca, CanSino, Johnson & Johnson, Vector Institute, Novavax, Sinopharm, Sinovac, Sinopharm One y Bharat Biotech. Entonces, hay varios tipos de vacunas y tienen diferentes mecanismos de función. Aquí podemos ver otra imagen que nos habla de cuál es el alcance que estamos teniendo en diferentes países. Esta es una comparación entre Brasil y México. Dosis aplicadas con diferentes vacunas. Por ejemplo, la más aplicada a nivel Latinoamérica, que es Brasil, México, bueno, Sudamérica y Latinoamérica, es AstraZeneca Oxford. Y después tenemos Moderna, Pfizer, Sputnik, CanSino. Entonces, esto ejemplifica cuántos millones de dosis llevamos hasta el momento. ¿Qué tan efectivas son unas con otras? Hasta ahorita se han hecho varios estudios clínicos. La que ha tenido mejores resultados es Pfizer-BioNTech, con un 95%. Después Moderna, 94%. Sputnik, con un 92%. Novavax, 89%. Chadox, que es la de AstraZeneca, un 70%, Johnson & Johnson 66% y Sinovac 50%. Ahorita Sinovac está, pues de hecho sigue como todas siguen en estudio, ¿no? Pero ahorita el foco está mucho en Sinovac porque quizá requiera otra aplicación, porque no está teniendo el resultado que se esperaba, ¿no? La inmunidad con la misma. Entonces, aquí viene otra imagen que nos habla del tipo de vacuna, que es el mismo fin, pero son diferentes mecanismos, ¿no? En México, hasta ahorita, se están utilizando 6 tipos de vacunas diferentes, como decíamos: Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, CanSino y Janssen, y cada una tiene diferentes mecanismos, ¿no? Pfizer-BioNTech, que además es la que ha mostrado mayor efectividad, que decíamos de un 95%, es una vacuna de ARN. Necesitamos 2 dosis. A los 21 días de la primera se pone la segunda. Oxford AstraZeneca, que es la que se estaba, eh, ¿cómo se dice? Se estaba, bueno, que tiene México algo que ver aquí dentro de esta vacuna.
esta tiene una efectividad del 70%, perdón, y también requiere 2 dosis. La segunda dosis se puede poner hasta 90 días después de la primera dosis, pero la diferencia con Pfizer es que esta es de genes inactivados del adenovirus. Hasta ahorita, bueno, va a surgir la pregunta quizá, van a llegar con ustedes y les van a preguntar, ¿qué sucede si hago una combinación de estas vacunas? Hasta ahorita no hay estudios que demuestren el beneficio de la combinación de vacunas, salvo la combinación AstraZeneca y Pfizer, que se ha visto que se potencia la inmunidad si combinamos este tipo de vacunas, aunque a nivel nacional no está aceptado ni se está realizando. Cada quien se está tomando la decisión si quiere hacerlo, sobre todo, por ejemplo, personas que tuvieron una sola dosis de personal que trabaja en escuelas, los maestros, y pueden acceder a algún otro tipo de vacuna, pero no se está llamando a nivel nacional a que se haga, ni a nivel mundial, porque todavía son cosas que se encuentran en estudio. Sputnik tiene una efectividad del 92% y funciona a través de genes inactivados del adenovirus. También requiere 2 dosis. CanSino, que es la que estaban colocando a los maestros, me parece, tiene una efectividad del 56 al 85% y está también hecha con genes inactivados del adenovirus. Esa solamente se requería una sola dosis, Sinovac estaba requiriendo 2 dosis, pero esta es la que está ahorita, les decía, en estudio mayor o en el ojo del huracán, porque no está teniendo la efectividad que se pensaba. De hecho, estas dos, si ven, el rango de efectividad es muy amplio, lo cual nos habla de que los estudios que se hacen tienen diferentes tipos de resultado, lo cual no nos da mucha certeza. Y la otra es Janssen, que tiene una efectividad del 66% y el número de dosis que requiere también es de una dosis. Al final, ¿qué generan todas estas vacunas? Pues lo que hace es que es detectado por nuestras células dendríticas. Estas generan la producción de linfocitos B y linfocitos T y van a generar anticuerpos, los linfocitos B, y los linfocitos T son los de la respuesta inmediata, que van a generar células que van a llevar a la destrucción a las células infectadas, ¿no? A la muerte. Bueno, esta es otra imagen de junio del 2021 de las vacunas autorizadas en México y podemos ver lo mismo, solo que esta es una tabla mucho más organizada, pero con menos información del tipo de vacunas, ¿no? Y cuánta hospitalización se ha generado, cuántos cuadros de COVID sintomático y cuánta infección documentada se ha presentado. Esto es para medir la eficacia que han tenido, y en medio viene el número de participantes para poder hacer este tipo de publicación. Igual aquí tenemos otra imagen que nos habla de evaluación de riesgos. También este análisis se hizo en junio del 2021. Y nos habla justo de la variante Delta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la transmisibilidad entre humanos es mucho mayor, como veíamos en las imágenes anteriores, parece mayor que la del tipo salvaje, que en la primera ola fue el año pasado. La severidad de la infección parece que no es tan grave, o eso se pensaría, pero la evidencia es poco confiable. Si ven, dice que la evidencia es baja,
porque dice mayor gravedad, riesgo de hospitalización en comparación con la variante alfa. Sin embargo, les comentaba que epidemiólogos nacionales están haciendo o han hecho pláticas en donde mencionan que sí ha habido mayor gravedad, pero pues de pacientes que no han sido vacunados. Entonces, ahorita los cuadros clínicos que estamos viendo ya se vieron modificados por la inmunidad que estamos manejando. Si bien había una alarma porque estaban comentando que había niños que están presentando mayor gravedad, comentan que son chiquitos que tienen alguna otra comorbilidad o algún grado de inmunosupresión por alguna enfermedad de tipo leucemia, por ejemplo, o algún otro tipo de inmunosupresión. Y en cuanto a las vacunas, por ejemplo, hablan que la evidencia epidemiológica y de laboratorio, reducción de la eficacia de las vacunas, en especial con esquemas incompletos de vacunación. ¿Qué está sucediendo también? Que las vacunas no están evitando, que era lo que sabíamos ya, no están evitando la infección. Evitan que se presente un cuadro grave de la enfermedad, pero no que te infectes. Entonces, ahorita, como les decía, en México, Delta es el 80% de la cepa que está circulando en nuestro país, es la cepa predominante y todos los estudios nos llevan a pensar o a apoyar el que este tipo de cepa tiene mayor transmisibilidad. No se está viendo tanta efectividad con las vacunas para una infección sintomática. Como les decía, sí nos enfermamos, no de una infección grave, pero sí nos enfermamos. Y no está muy claro todavía si esta cepa delta es más agresiva que la cepa de tipo salvaje. Sí, la carga viral es mayor, el periodo de incubación se ha visto acortado, pero todavía no se tiene certeza de qué tan grave o no son los cuadros clínicos. Parece que no son tanto, pero hay estudios que mencionan que sí. De una otra vez, nada más para recordar qué tan importante es esta infección, esta pandemia y la afección que tiene a nivel mundial, ¿no? Ahora, ¿qué está sucediendo en México? Esta también es una imagen reciente de ahorita de agosto, en donde dice que México tiene 3.217.415 casos positivos, 252.927 muertes. ¿Cuántas dosis han sido administradas? Y el porcentaje de la población completamente vacunada, el 24%, 24.1% de la población. O sea que todavía estamos cortos. Si bien se ha visto modificada la afección a las personas de mayor edad, de 50 a 60 años. Las terapias intensivas empiezan a migrar, ya no tienen tanto paciente de esta edad grave, pero ahorita las personas que no tienen el esquema completo o que no tienen ni siquiera una dosis, son los que están llenando las terapias intensivas. Entonces tenemos ahorita muchos pacientes de 30 años, 20 años, que están teniendo cuadros graves de esta infección. Por eso, si a ustedes les preguntan qué vacuna es la que más me conviene, bueno, aquí no es como que podamos decidir mucho. El punto es que ustedes los llamen a la vacunación. Al final, si bien no evita que te contagies, evita que caigas en un hospital y evita que tengas una infección grave. Las empresas no tienen la capacidad o injerencia para poder obligar a un trabajador a vacunarse, pero es importante, más allá de la obligación, el sensibilizar a todo nuestro personal del área laboral, para que entiendan por qué es importante esta vacuna, cómo puede cambiar el desenlace de una infección e incluso puede cambiar el desenlace entre vida o muerte. Por eso es importante que este porcentaje de población vacunada aumente y aumente de manera rápida. Esta es una pirámide poblacional de México del censo que se hizo ahora en el 2020. Y bueno, como pueden ver, nuestra edad mediana es 27 años. Entonces,
está dentro de el grueso de la población económicamente activa en México. ¿Por qué es importante? Porque nosotros en la industria estamos en contacto con este grueso de la población, ¿ok? Que es justo donde se encuentra la mayor cantidad y es la población que hace que se genere Producto Interno Bruto, que se mueva nuestra economía. Entonces, por eso es que es tan importante primero estar sensibilizados, que sepamos un poco qué es el coronavirus, qué síntomas da, cómo puedo prevenirlo, cómo puedo curarlo y cómo puedo hacer un diagnóstico. Entonces, ya hablamos de eso, ahora vamos a hablar qué pasa a nivel de las empresas, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, lanzó un escrito en donde ellos hicieron varios estudios sobre los efectos de la crisis que ha tenido esta pandemia y por sector de actividad económica. Los que se han visto más afectados, obviamente, son los de tipo servicio, que tienen contacto directo con las personas, que son el turismo, todo la industria cultural, el comercio, hoteles, reparación de bienes, transporte, moda y automóviles. De manera significativa se han visto afectados la minería, la electricidad, gas y agua, la industria de la construcción, los servicios empresariales, actividades financieras, la industria de bebidas, muebles, la industria química y electrónica. Y de manera moderada, la agricultura, la producción de alimentos, insumos y equipamiento médico, medicamentos, telecomunicaciones y envases. La moderada o la que menos se ha visto afectada, pues es de esperarse, ¿no? Porque, perdón, pertenece justo a la clasificación de industria esencial de la que hablaremos la próxima plática que tengamos juntos. Y obviamente, como les decía, los que se han visto más afectados, pues son los del contacto directo de servicios con la gente. Ahora, ¿qué ha hecho el CEPAL o qué iniciativas encontró dentro de esta parte de Sudamérica y América Latina? Se dio cuenta que varios de estos grupos industriales o de empresas buscaban tener eh, alguna otra injerencia para reactivar y sobre todo para ayudar al sistema sanitario y a la población. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, se necesitaba o se requería bastante alcohol en gel. ¿Y qué sucedió? Que grupos cerveceros nacionales e internacionales empezaron a producir este tipo de insumo que se requería, ¿no? Igual que L'Oreal o Natura en Brasil. Se les requieren también mascarillas para la atención médica y también hay ciertas empresas de fabricantes de calcetines, medias y camisetas que producen mascarillas con componentes de cobre, equipos de protección personal para el personal de salud. También en Argentina, Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, Fiat, Chrysler fabricaron protectores faciales. Y en Chile, Converplast, también que se dedican a los productos plásticos, producen máscaras y protectores faciales. Entonces, al final, lo que trata de ejemplificar CEPAL es que la industria también puede volcarse hacia la ayuda del sistema sanitario, ¿no? Y volverse productivo, pero ahora tratando de apoyar un poco. ¿Algún ejemplo aquí que sucedió en la Ciudad de México, en unión del Tecnológico de Monterrey y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, junto con las empresas FEMSA, Metalsa, Tore y Bocar, y coordinados todos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, fabricaron el primer ventilador mecánico en México en 5 semanas? Fue un equipo de bajo costo que utiliza componentes y diseños disponibles en el país. Y la producción la capacidad de producción de este son 600 equipos por semana. Y esto fue algo muy importante justo para el momento en donde nuestros servicios sanitarios estaban rebasados. Entonces, ¿qué tiene que suceder o qué ha sucedido dentro de las organizaciones o empresas? Digo, además de que se han volcado algunas para la ayuda al sistema sanitario. Bueno, dentro de los cambios que vienen y hablaremos más en la próxima clase, son cambios de seguridad que tienen que ver con la desinfección de los ambientes de trabajo, el dotar de insumos de protección individual o personal a cada uno de los trabajadores, el estar checando la temperatura, sobre todo en los filtros de ingreso,
y la infraestructura para espacios comunes que ha cambiado completamente. Hay que reorganizar el sistema de producción, hay que ajustar la logística porque tenemos que ser más eficientes con menos personal, ya que el distanciamiento que nos piden mínimo hace que tengamos menos número de trabajadores dentro de un área. La creación de cuadros de mando virtual para promover que haya un modelo híbrido que menciona el punto de abajo, la reorganización de la fuerza laboral, que justo es buscar el teletrabajo y dividir entre actividades presenciales y home office, y la aceleración en la incorporación de tecnologías digitales. Todos sabíamos que íbamos caminando a migrar hacia lo digital, pero esta pandemia fue un empujón hacia el abismo, o sea, no hubo momento de pensarlo, tuvimos que hacerlo y tuvimos que adaptarnos. Y hasta ahorita se han hecho también estudios y se ha visto que muchas personas son más productivas. Sin embargo, vamos a hablar un poquito más adelante, es importante que como personal o personajes de el departamento de salud en una empresa estemos en contacto estrecho con nuestros trabajadores porque hay personas a las que no les funciona el estar en home office. Entonces es importante saber cómo podemos ayudarlos a esta nueva adaptación. Y obviamente, pues todo lleva a un cambio de un modelo de negocio, ¿no? Hay que dar mayor seguimiento de la evolución de la demanda. Como vimos, hay muchas empresas que migraron a otros productos, si bien para ayudar, también para buscar otros nichos de mercado. Debe haber una mayor interacción cliente-proveedor para adaptar los productos y los servicios a la preferencia del consumidor. Hay que reorganizar la cadena de proveedores y la seguridad que siempre va a ser el factor de diferenciación. ¿Por qué? Porque recordemos que todo esto es global. Entonces, nosotros, como al pertenecer a una industria, esta industria tiene el derecho de solicitarle a todos sus proveedores que demuestren que siguen también esta línea de seguridad y salud y que cuidan a sus trabajadores y que les dotan del equipo de protección personal. Y esto puede ser la diferencia entre contratar a un proveedor u otro. Entonces, por eso es que es importante y nos damos cuenta, como les decía, que esto es interdisciplinario, no solamente tiene que ver el médico, el enfermero, el paramédico, sino también todo el personaje de dirección, de recursos humanos, de logística, de mantenimiento, de ingeniería. Entonces, ¿por qué es importante esta imagen que tenemos aquí? También es un estudio que se hizo y la pregunta es, ¿cuántos días aguanta una empresa sin tener ingresos? ¿Por qué? Porque nuestra empresa, dentro de todos los cambios que tiene que hacer o que han tenido que hacer, tuvo que hacer una respuesta a un modelo de choque. Es decir, se estaba enfrentando a un modelo de riesgo de cierre de producción. Casi todas las empresas tuvieron este riesgo a menos que se encontraran dentro de las empresas clasificadas como esenciales y aún así les comento, hubo que hacer recorte de personal, enviar a personal vulnerable a casa, entonces el riesgo de un cierre por la baja de producción existió latente en todas las empresas. Entonces, este es un estudio que se hizo en Estados Unidos que analizó movimientos bancarios y de caja diaria, o sea, de ingresos y egresos, de 570,000 pequeñas y medianas empresas, pero estadounidenses, ¿ok? Esto habla solamente de las pymes. ¿Cuánto tiempo, que aquí se conocen como pequeñas y medianas empresas, ¿no? En México, ¿cuánto tiempo puede resistir una pyme en promedio sin facturar? Máximo 27 días. 27 días. Y eso que es un estudio que se hizo en Estados Unidos. O sea, imagínense lo que representa eso a nivel Latinoamérica. Mucho menos días, porque no somos un país desarrollado, por ejemplo, México, estamos en vías de desarrollo con un nivel de informalidad mucho mayor que Estados Unidos, con un nivel de manejo de la banca mucho menor. Entonces, sí es algo, no sé si lo han visto en el entorno, pero sí se notó bastante el daño que tuvo a las pequeñas y medianas empresas. Por supuesto que a las grandes también, salvo que ellas pues dependen ya de una organización a nivel mundial, ¿no? Y pues las pequeñas y medianas pues simplemente era a nivel local o nacional y no pudieron resistir
esto. Entonces, por eso es que es tan importante. ¿Por qué? Porque si tengo yo un brote de un caso y de ahí se me sale de control, voy a beneficiar que mi empresa se encuentre en riesgo. Obviamente no soy completamente responsable, pero insisto, entre más información pueda darle yo a la empresa, a los directivos, al trabajador y más certeza, puedo yo ayudar un poco a mantener el control del trabajo en donde yo también pues me veo beneficiado, ¿no? Por mantener yo también mi trabajo. Por eso es que es tan importante. Ahora decíamos que la OMS sugiere ciertas cosas o ciertos pilares para los centros de trabajo, que son 8 pilares mayores que tienen que ver con la coordinación y planificación y monitorización, comunicación de riesgos y compromiso comunitario, vigilancia y respuesta rápida a investigación de caso, que esto les decía es cuando ya detectamos un caso positivo, puntos de entrada y salida, que se cuente con laboratorios nacionales para la toma de muestras y poder tener un resultado rápido, prevención y control de la infección, cómo vamos a manejar los casos y el soporte y logística de operaciones. Esto está sugerido por la OMS a nivel nacional. Bueno, o sea, lo que busca la OMS es que a nivel federación se tenga el control de estos 8 pilares. Sin embargo, los podemos trasladar a nuestra organización. ¿Ok? A nuestra empresa y tenemos que contar con los mismos 8 pilares. ¿A dónde me lleva esto? A los pasos de la higiene industrial. ¿Por qué es importante? Bueno, esta imagen trae 4 pasos, aunque generalmente se conocen 3, que es reconocimiento, evaluación y control. Esos son los 3 pasos de la higiene industrial. ¿Cómo voy yo a proteger a mi trabajador si no reconozco primero a qué riesgos está expuesto? Una vez que reconozco los riesgos, debo evaluarlos, qué tanta exposición existe, y una vez que los evalúo, puedo controlarlos. Obviamente, conociendo estos 3, me permite poder anticiparme ante cualquier eventualidad. Entonces, es justo lo que estamos buscando con el COVID dentro de las empresas, ¿no? Ya lo reconocimos, ¿cómo lo evaluamos? Pues podemos tener diferentes mecanismos de evaluación con los cuestionarios que hacemos y cómo podemos controlarlo. Para anticiparnos, aquí puede venir todo el equipo de protección personal, qué voy a hacer cuando se presente un caso positivo, etcétera. Ahora, esto es otro ejemplo de cómo evaluar los riesgos en un lugar de trabajo, que decíamos, la evaluación es parte de la higiene industrial. Entonces, el paso 1 es identificarlos, ¿no? Identificar los riesgos a los que está expuesto. Por ejemplo, en este caso decimos es el COVID-19. El paso 2 es identifique quién podría verse perjudicado y cómo. ¿Quién podría verse perjudicado en este caso? Son todos los trabajadores, ¿no? Y cómo a través de un daño a la salud. Ahora el paso 3, evalúe el riesgo, identifique y decida las medidas de control de riesgos de seguridad y salud. ¿Cómo voy a evaluar el riesgo e identificarlo? Pues con los cuestionarios que les comentaba y las medidas de control de riesgos de seguridad y salud. Por ejemplo, necesito yo saber qué tantas personas tengo como definición de personal vulnerable, qué tantas personas dentro de mis personajes de dirección o de recursos salen de viaje constantemente. ¿Qué tantas personas en el área de recibo tienen contacto con otros proveedores? Tengo que evaluar el riesgo en cada una de las áreas que contengo dentro de mi área laboral, ¿ok? O sea, toda la empresa está dividida y de estas tengo que hacer una evaluación del riesgo en cada una de ellas porque todas ellas se dedican a diferentes cosas. El siguiente paso es registrar quién es responsable de implementar qué medidas de control de riesgos y el marco temporal. Y el paso 5, registrar los hallazgos, monitorear y revisar la evaluación de riesgos y actualizar cuando sea necesario. Esto es un círculo, así como lo veíamos en la diapositiva anterior. Esto es un ciclo. Todo el tiempo tenemos que estar sugiriendo modificaciones, actualizando nuestros protocolos, porque además de todo, el COVID es algo nuevo, el COVID es algo de lo que aprendemos diario. Lo que creíamos ayer real sobre el COVID hoy no es tan real. Todo el tiempo se pone en duda y por eso todo el tiempo
tenemos que ir migrando con lo que se va conociendo del virus e ir cambiando ciertas medidas que teníamos por otras. Ahora, dentro de los pasos mencionados, sugeridos por la OMS, estaba la vigilancia integral. ¿A dónde voy con esto? Todo departamento de salud en el trabajo dentro de una empresa debe tener un mapa de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Debo tener un reporte situacional de mi empresa. Es decir, debo saber cuántos trabajadores tengo, de qué edad, de qué sexo, en qué turnos y en qué áreas específicas están. Esto contesta a mi área, a mi punto de demográficos. Después, sugieren un autorreporte de enfermedades. ¿Cómo es esto? En teoría no debería de ser un autorreporte. En teoría, nosotros deberíamos tener dentro de nuestro reporte situacional o diagnóstico situacional identificados a todos nuestros trabajadores con las enfermedades concomitantes que tengan. Es decir, de mis 100% de trabajadores debo saber cuántos son diabéticos, cuántos son hipertensos, cuántos cursan con alguna otra enfermedad que requiera tratamiento de inmunosupresión, cuántas embarazadas tengo, cuántas en etapa de lactancia, etcétera. Todo eso lo debe saber el departamento de salud de una empresa. ¿Y por qué se hace de repente tan importante o se evidenció tanto la importancia? Justo por eso, porque fue cuando el país dijo, saca a todos tus vulnerables en este momento de la pandemia y muchas empresas no tenían idea de que tenían personal vulnerable. Entonces, más allá de utilizarlo como un criterio para discriminación o para negar el trabajo a una persona, debe utilizarse para protegerla, porque además nosotros debemos ser responsables de acompañarlo en un adecuado control de la diabetes, de la hipertensión, pero además ahora sabemos que eso les confiere mayor riesgo, ¿no? Para alguna complicación con esta enfermedad. Entonces, dentro de lo que tenemos que hacer de la vigilancia, les digo, necesitamos saber cómo es el personal que tengo, las enfermedades que tiene, si tiene algún otro factor de riesgo, cómo es su composición familiar y qué actividades y turnos realiza. Todo esto debería de estar inmerso en un gran vaciado de que venga cada uno de los trabajadores que tengo y cada uno de ellos ubicados a la perfección. ¿Qué actividad realiza, en qué turno, en qué área? ¿Ok? De cada uno de mis trabajadores. ¿Qué otra cosa debo hacer yo como personal de salud dentro de la industria? Debo de llevar a la sensibilización, que es lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que mi personal se comprometa a usar el equipo? Pues dándole sesiones, enseñándole la importancia y la gravedad de lo que está ocurriendo. ¿Cómo? Pues con sesiones semanales, pueden ser sesiones diarias de 5 a 10 minutos, puedo verlos a la semana media hora y juntarlos. Obviamente, tenemos que respetar la sana distancia. Si puedo hacer sesiones vía Zoom o alguna otra plataforma, está ideal. El punto es estar comunicando todo el tiempo el riesgo para sensibilizar a mi personal. Puedo hacerlo a través de videos, a través de cartillas, a través de señalética, que de hecho el protocolo que vamos a conocer más adelante nos pide evidencia de que tengamos este tipo de educación preventiva en nuestra área laboral. ¿Qué otras cosas debemos hacer? Un control ambiental, que esto está más ligado hacia el departamento de ingeniería, mantenimiento, etcétera. Debe haber protocolos de entrada y salida, protocolos para todas las actividades que se realicen. Debo proporcionar equipo de protección personal a mis trabajadores. Debo hacer modificación de instalaciones, como decíamos. Dentro del plan de comunicación debe haber redes internas. ¿A qué se refiere esto? Lo que decíamos sobre una persona que haya dado positivo. Tengo que estar en comunicación con mis contactos directos. Es decir, si yo detecto que tengo algún síntoma sospechoso o creo que estuve en contacto con alguien positivo dentro de mi actividad extralaboral, debo comunicarlo. Ajá. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que podamos contener mucho más fácil algún brote. Entonces debe haber redes internas.
pequeñas. Se sugiere que sean grupos pequeños de trabajadores que estén en contacto constante y que cada uno de estos grupos tenga una persona que comunique alguna cambio dentro de lo normal a un superior y así, para ir haciendo esta red de comunicación, ¿no? Puede ser a través de correos institucionales. Es importante que el departamento médico pueda tener acceso a una llamada con todo el personal que se encuentre en casa, sobre todo aislado, para estar en estrecha comunicación y generar reuniones periódicas también entre compañeros. Insisto, si no se puede de manera presencial, hacerlo a través de plataformas. Se debe hacer vigilancia de trabajadores esenciales, como el confinamiento preventivo y el home office. Es decir, hay personas que no podían retirarse a casa home office dentro de la pandemia cuando estuvimos en semáforo rojo, pero era importante tenerlos siempre en una vigilancia estrecha y poder detectar en qué momento la producción o mi proceso me permitía enviarlo a casa sin que ya lo tuviera que tener de manera presencial. Y si iba a ser presencial porque su trabajo era esencial, entonces proveerle de todo el equipo de protección y de que el área de trabajo estuviera bien adecuada para que llevara a cabo su trabajo sin ningún riesgo o con el menor riesgo posible para infectarse, ¿no? Importante lo del seguimiento activo a casos sospechosos y confirmados. Les comentaba, en cuanto sepamos que tenemos un caso positivo, se debe hacer un estudio de contactos para ver con quién tuvo contacto de 3 a 5 días previos y poder hacer un aislamiento o cuarentena, ¿no? En cuarentena se ponen a todos los contactos y el aislamiento es para la persona que dio positivo, ¿ok? Importante. ¿Hasta qué momento los voy a tener en cuarentena? Si tengo un caso positivo, voy a mandar a cuarentena a todos sus contactos y dentro de esos contactos voy a pedirles una prueba que decíamos que puede ser una prueba rápida de antígenos porque además es una prueba menos costosa que la PCR y debo realizarlas en qué momento. Decíamos que debe ser de 3 a 5 días después de que se dio el contacto con el caso positivo, porque si yo hago una prueba inmediatamente que detecto mi caso positivo y le hago una prueba a todos los contactos, lo más probable es que me den falsos negativos y yo esté liberando a laborar a una persona que puede estar potencialmente infectada. Entonces, por eso es que es tan importante, ¿ok? Saber en qué momento voy a solicitar esas pruebas. Es importante también que debo hacer una llamada diaria a todas las personas que tengo en casa, en aislamiento, porque son casos positivos. Es importante este acompañamiento, no solo por el tema de salud física, que les decía que hay que pedirles que tengan un oxímetro y que estén monitoreando la oximetría de pulso, sino también por todo el aspecto emocional que esto afecta. Ahora, ¿qué otra cosa sugiere? Apoyo a los trabajadores, ¿cómo? A través del transporte de personal. Muchos de ellos viajaban en transporte público. ¿Cómo puedo yo, empresa, hacer que este contacto disminuya? Bueno, proveyéndoles de transporte de personal específico, ¿no? Que además, como les comentaba, deben de tener ciertas especificaciones. Yo como cliente le voy a pedir a mi proveedor, empresa de transporte de personal, que me haga un distanciamiento social de tal forma que no puedan venir personas juntas, que dentro del transporte todos porten su cubrebocas, que antes de subir al transporte les tome la temperatura, etcétera, ¿no? Que puedan hacerse diferentes filtros desde que inicia el traslado de casa a trabajo. ¿Qué otra cosa? La adaptación. Es decir, tengo que adaptar mi área de trabajo con condiciones seguras. ¿A dónde va esto? Sobre todo al distanciamiento, a que si no puedo respetar este distanciamiento se coloquen barreras o a la buena ventilación del área de trabajo. Como les decía, todo esto es un trabajo interdisciplinario. Todos estos protocolos
tienen muchas medidas que requieren la participación del personal de dirección, de recursos humanos, de ingeniería, de mantenimiento, de salud y de seguridad patrimonial, entre otros muchos departamentos. Entonces, es muy importante siempre que se cree un comité interdisciplinario que vaya tomando las decisiones juntos, porque si uno solo pretende hacerlo, no va a lograr que todo el personal se adhiera ni alcanza a ver o a vislumbrar todas las cosas que se deben modificar dentro de un área de trabajo. Entonces, ¿qué cosas sí son directamente en donde el departamento de salud en una empresa puede aportar? El correcto lavado de manos. Vamos a ver en el protocolo que nos van a pedir que haya diferentes grifos dentro de todo el área de trabajo y si no hay grifos, pues que nos den o nos doten de desinfectantes. Entonces es importante que estas infografías que da la OMS puedan estar pegadas dentro de estas áreas para que el personal sepa cómo es el correcto lavado de manos o la correcta desinfección de manos, ¿ok? Es importante también que ustedes como personal dentro de la industria den pláticas de capacitación de cómo se realiza un adecuado lavado o una adecuada desinfección, ¿ok? ¿Qué otra cosa es importante? Muchas veces se adquieren productos de desinfección sin que pasen por el departamento de salud. Es importante que ustedes verifiquen estos desinfectantes que ahora se están vendiendo para el COVID. Hay un listado aprobado por la EPA, que son los que están comprobados que sí funcionan. Es importante orientar a nuestro personal de compras para que compruebe que lo que se está adquiriendo es algo que sirve, ¿no? Y además de todo, que el proveedor nos pueda mostrar una hoja de seguridad para cada químico utilizado, porque si bien nos va a ayudar a desinfectar áreas, también es un potencial riesgo, ¿no? Va a ser un agente químico al que vamos a exponer a diferentes personas. Por eso es importante siempre contar con la hoja de seguridad. Y además de todo, tenemos que tener un procedimiento específico de desinfección de las áreas, así como una bitácora. Y dentro de esa bitácora debe de venir colocado el personal responsable que va a realizar la desinfección. Entonces, son muchos procedimientos que tenemos que ir escribiendo, porque quizá los hacemos, pero no está escrito y es difícil hacer una trazabilidad o un seguimiento a algo que no se lleva por escrito, ¿no? ¿En qué otra cosa también vamos a apoyar? En la parte de protección respiratoria. Es decir, tenemos que comprobar que en el almacén de nuestra empresa haya disponibilidad del equipo de protección personal y que sea un equipo de protección personal útil. No sirve de nada dar cubrebocas que sean unicapa, ¿no? Sabemos que eso y nada, pues va a ser casi lo mismo. Entonces, además de sugerir el, el cubreboca adecuado, tenemos que capacitar al personal para su colocación, retiro y disposición del mismo, ¿ok? De nada va a servir que mi empresa me haya comprado el KN95 si el personal lo va a traer puesto en la frente o en el cuello o lo va a traer ya todo sucio. Entonces, es importante que capacitemos al personal cómo se debe colocar, en dónde se debe disponer. Esta es la manera en la que se coloca una N95. Entonces, es importante que todas estas pláticas las desarrollemos y les vayamos dando un tiempo dentro de la jornada para ir capacitando. Es importante también que ustedes como personal de salud dentro de una empresa tengan o se les dé el peso necesario, es decir, que ustedes puedan dentro de los pasillos, si detectan que alguien no trae bien colocado el equipo de protección, puedan hacerle una invitación para que se lo coloque adecuadamente, no solo por su protección, sino por la de todos el resto de trabajadores, ¿no? Que están ahí. ¿Qué otra cosa pueden hacernos preguntas o nos pueden pedir sugerencias? La distancia social, que en teoría debe ser un mínimo de 1.5 metros y los protocolos nos indican que en caso de no poder dar este distanciamiento entre un área y otra, se debe de proveer de una barrera física, ¿no? Pero siempre recordar que el personal debe portar el equipo de protección respiratoria. Entonces,
¿Qué pasa con el distanciamiento social? ¿Se acuerdan que al inicio de la plática decíamos que creíamos que solo se transmitía a través de aerosoles, ¿no? De microgotas, disculpen, de microgotas, que eso querría decir que a una distancia de 1.5 metros ya podíamos estar pues con cierta tranquilidad, ¿no? Sin embargo, se ha visto que en áreas con no buena ventilación, aunque existe este distanciamiento de más de 2 metros, puede existir el contagio por los aerosoles, ¿no? Entonces, ¿qué nos están sugiriendo ahora? Que tengamos medidores de CO2. Entonces, el CO2 es un marcador indirecto. Esto tiene que quedar muy claro. No tiene ninguna relación directa con el COVID. A mayor CO2 no quiere decir que haya mayor COVID, ¿ok? Lo único que nos está diciendo es que dentro de un área hay poca ventilación. Nada más. Es un marcador indirecto. Entonces, la gráfica que les estoy poniendo habla de la sugerencia o los niveles permitidos, pero dentro de un área, hablando solamente del riesgo directo del dióxido de carbono. Es decir, este dióxido de carbono es un asfixiante. Lo que hace es desplazar al oxígeno dentro de un área y también lo desplaza a nivel de, pues, celular o a nivel sanguíneo, por decirlo, ya que el CO2 tiene mayor afinidad por la molécula de hemoglobina que el oxígeno. Entonces, por eso es que es un asfixiante. Estos son los niveles permitidos, ¿no? Entonces, solamente lo puse para que ustedes ejemplifiquen, para ejemplificar, perdón, que aquí en el aire fresco tenemos 350 partes por millón. Eso sería algo normal o aceptable, ¿no? Nivel normal hasta 450. Una vez que esto empieza a elevarse, me voy a empezar a intoxicar con dióxido de carbono, ¿no? Me va a dar sueño. ¿Por qué? Porque me estoy quedando sin oxígeno o estoy cayendo en hipoxia. Después ya viene un impacto negativo en la salud que puede ser incluso estupor, coma o puedo llegar a la muerte, ¿ok? Y entonces, por eso es importante. Ahora, ¿cómo trasladamos esto hacia el COVID? Decíamos que solo es un marcador de que hay una mala ventilación en un área, ¿no? Por ejemplo, esto es un medidor de CO2 y esta medición se hizo en el metro y vean cuánto había, 1826. O sea, simplemente por el CO2 ya las personas podían empezar a intoxicarse solamente por dióxido de carbono. O sea, quiere decir que en el metro hay una muy mala ventilación, muy mala. Entonces, ejemplifiquemos. Hay muy mala ventilación. ¿Qué sucede si dentro de ese vagón de metro no hay nadie infectado, nadie tiene COVID? No va a suceder nada. Hay mala ventilación, quizás se sientan mareados, quizá haya un olor un poco saturado, ¿no? El ambiente, pero no va a pasar más nada. Hay mucho CO2, hay mala ventilación, nada más. Ahora, ¿qué pasa si en ese mismo vagón hay alguien que tiene COVID? Pues hay una mala ventilación y entonces si esta persona no trae el cubreboca bien colocado y además de todo pasa en esa área encerrado mucho tiempo con el resto de personas, al momento de respirar o de hablar o de jadear, va a liberar estas microgotas y estos aerosoles que van a suspenderse en esta área y van a llegar a la vía aérea de alguien más. Por eso es que es tan importante ventilar bien. Por eso es tan importante tener un equipo de protección respiratoria adecuado, porque hasta ahorita son las únicas dos medidas que se ha visto que tienen realmente un impacto, que ya ni siquiera el uso de Tyvek, el uso de una casaca, el uso de 3 o 4 botas quirúrgicas para entrar en un área COVID. La principal vía de ingreso es la vía, o bueno, más bien la única vía de ingreso es la vía respiratoria y la principal forma de protección es el equipo de protección personal a través de un cubreboca adecuado y la ventilación del área. Y por último eran los riesgos psicosociales de los que les quería hablar. Los riesgos psicosociales también están considerados como un factor de riesgo, ¿no? Dentro de los agentes que nosotros tenemos que ir evaluando dentro de un área laboral, también están los riesgos psicosociales que vienen mencionados en la norma
35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Y por qué son importantes o cómo tienen su injerencia con una infección de COVID-19? ¿Qué pasa con la pandemia y los trabajadores? Bueno, el trabajador va a tener miedo, ¿no? Por su propio bienestar y el de su familia. Luego, ¿qué tal que hay falta de apoyo social? Quiere decir que a lo mejor se encuentra solo en esta área de trabajo, su familia está lejos, él además de tener miedo, aquí no tiene a nadie con quien conversar. Si él se pone mal y si él se enferma, no va a contar con esa red de apoyo que pueda estar con él dentro de la enfermedad ni el periodo de convalecencia. Además, tensión entre los protocolos. ¿Por qué? Todos, las poblaciones latinas estamos muy acostumbradas al contacto físico, ¿no? ¿Y qué sucede ahora? No podemos abrazarnos, no podemos darnos la mano, no podemos tener ese contacto que estábamos tan acostumbrados, y eso también merma al estado anímico del trabajador. La dificultad para mantener actividades de autocuidado, y eso va a ser muy común y ya está sucediendo después de un año de iniciada la pandemia, ¿no? Otra vez las manos, otra vez el gel, otra vez me haces el mismo cuestionario que me has hecho los últimos 300 días. Entonces, empieza a perder importancia, ¿no? ¿Y qué sucede cuando dejamos de darle la importancia a algo que la tiene? Pues que suceden estos rebrotes. Tenemos una falsa confianza de que todo está bien, volvemos a salir, volvemos a eliminar de nuestra rutina las actividades de autocuidado y esto vuelve a tener un repunte. Aumento de la carga laboral. ¿Por qué hay un aumento de la carga laboral? Porque, como les decía, al momento de reducir el número de trabajadores para poder establecer un distanciamiento adecuado, pues la carga por jornada aumenta o por turno, ¿no? Porque menos número de trabajadores debe de producir lo mismo que producían antes de la pandemia. Puede ser que también mi trabajador sea testigo de alguna experiencia de sufrimiento o muerte, que a lo mejor alguno de sus familiares haya fallecido a causa de COVID y eso también afecta gravemente. Y por último, el estigma y discriminación. ¿Qué sucede? El temor que tiene un trabajador al regresar a su área laboral, porque sus compañeros pueden tener miedo de contagiarse, ¿no? Y para todos va ya a estar marcado como el que se enfermó. Y eso también afecta bastante. Al final, todos eventualmente vamos a tener contacto con este virus, es algo de esperarse. Y no tenemos que llamar a nuestros trabajadores a sensibilizarlos y a no estigmatizar a nadie. De hecho, dentro del protocolo viene, bueno, no se sugiere, se pide que se compruebe que existe un reglamento de no discriminación para el personal que se encuentre contagiado. Entonces, hasta ahorita, ¿cuáles son las conclusiones de esta plática que yo quería que funcionara como una introducción al protocolo para que entendiéramos por qué existe un protocolo, por qué tenemos que cumplir con él, por qué tiene tantos ítems, por qué tenemos que tener comprobaciones físicas y documentales, por la importancia que tiene esta pandemia, ¿no? Entonces, decíamos, esto tiene una prioridad nacional e internacional, pero es importante que tomemos y asumamos nuestro papel como personal de salud en la industria. Eh, Se ha visto que es esencial lo que hacemos y traté de que se ejemplificara por qué es esencial. Podemos evitar, si tenemos un adecuado control y verificación de todos estos puntos, podemos evitar brotes en nuestra área de trabajo, lo cual se va a ver reflejado en no paros de la industria, en mayor productividad y personalmente en cada uno de los trabajadores en su calidad de vida, ¿no? E incluso poder evitar algún contagio o evitar alguna muerte. ¿Qué otra conclusión? Mantener el distanciamiento social y el equipo de protección personal. Como les decía, ahorita no hay nada que salve una vida más que la adecuada ventilación, el portar bien un cubrebocas, el ahorita evitar el contacto directo con otra persona que no sea de nuestro núcleo familiar, ¿no?
Adaptarnos al cambio, eso nos lleva el COVID a todos, ¿no? La industria ha tenido que adaptarse, cada uno de nosotros ha tenido que adaptarse, los niños han tenido que adaptarse, todos hemos tenido que adaptarnos y estamos llamados a eso con este nuevo virus. Les digo, cada día sale algo nuevo, lo que sabíamos hoy, mañana va a ser diferente. Tenemos que adaptarnos. Realizar pruebas en el momento indicado y ligarlas al aislamiento. Debemos saber cuándo sugerir y cuándo realizar las pruebas sanguíneas o las pruebas de hisopado nasal, en qué momento solicitarlas y cómo interpretar estos resultados, ¿ok? Recuerden esa gráfica que vimos hace rato, en qué momento pido una PCR, en qué momento pido una prueba de antígenos y qué me está ejemplificando. En qué momento voy a aislar a un contacto de alguien positivo y ya lo voy a considerar un paciente positivo. ¿Qué me quieren decir los falsos negativos? Tenemos que estar muy sensibilizados con eso. Promover el uso de oxigenoterapia y los oxímetros. Siempre hagan seguimiento estrecho con todo su personal que esté positivo en casa. Diario pídanle que esté midiendo constantemente su oxigenación, que tengan un acceso a tener un concentrador de oxígeno o un tanque de oxígeno, que la oximetría no debe bajar por debajo del 90%, porque esto está ligado directamente a la gravedad y al pronóstico de esta enfermedad. Y por último, promover la producción de la vacuna. Nosotros, México estaba inmerso o está inmerso en el envasado de la vacuna AstraZeneca. Ahorita se ha visto detenido porque no tenemos los insumos necesarios, tampoco tenemos el dinero suficiente para comprar el número de dosis de vacunas que requerimos. Vamos en el 24% de la población total nacional. Entonces, la llamada es a buscar que dentro del mismo país se produzca una vacuna, que no requiramos el comprarla en ningún otro país, que podamos producirla, envasarla y aplicarla aquí mismo para poder lograr mayor cobertura y poder ver pronto un descenso, si no en la presentación de casos, sí en la mortalidad. Y bueno, hasta aquí termina esta plática. Espero haya cumplido el objetivo, que era pues empezar a empaparnos de la importancia de el personal de salud, ya sea paramédicos, médicos, enfermeros dentro de una industria y nuestro papel ante esta pandemia, ¿no? Entonces espero que volvamos a coincidir pronto para platicar sobre el protocolo del retorno seguro al trabajo y podamos seguir aprendiendo qué granito de arena podemos dar nosotros dentro de la industria, ¿ok? Muchas gracias por su tiempo, gracias por su atención y estoy para servirles. Gracias.